Buenos días, hermanos y hermanas. Qué privilegio estar con ustedes en esta reunión tan importante, como le llaman, de actualización pastoral. Le contaba nuestro hermano Carlos, mientras veníamos del aeropuerto anoche, que hay 2 veces que he venido a Guatemala antes de esta, pero las 2 veces han sido muy furtivas. La primera fue un retiro de misioneros cuando yo servía en Costa Rica como director de comunicaciones, que es un retiro que se realizó en Antigua. Y llegamos por varias complicaciones de vuelo, llegamos de madrugada, estuvimos en el retiro y nos fuimos de madrugada. Y no conocimos nada más que la madrugada. Y la segunda vez para un evento de liderazgo, creo, de la organización Maxwell, que la iglesia organizó aquí, y que también tuvo una serie de contratiempos y no pude conocer mucho de este hermoso país. Pero gracias a Dios que tenemos personas de El Salvador, Honduras y Guatemala, ¿verdad? Es un placer. He tenido la oportunidad de pastorear vivo en Chicago, cerca de Chicago, y trabajo para la Universidad Nazarena Olivet en el área de lo que es estudios latinoamericanos y con la Escuela de Teología. Soy el coordinador del programa de maestría en ministerio, que es el único programa de maestría en español que tiene la Escuela de Teología para los pastores en Estados Unidos y Canadá. Dicho sea de paso, fue el primer programa en español y es el único que todavía se mantiene en acción. Estamos con el 8º grupo actualmente llevando a cabo este programa. Pero al llegar recién al distrito Chicago Central, tuve la oportunidad de ayudar los 2 primeros años como pastor interino de una iglesia que se llama la Iglesia del Nazareno de North Chicago, que no es que está en la zona norte de la ciudad de Chicago, sino que la ciudad se llama North Chicago. Y allí fue que tuve el privilegio de pastorear una congregación donde la mayoría eran guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses y unos cuantos mexicanos. Y como dice el dicho, con los santos en el cielo será la gloria. Con los santos en la tierra, esa es otra historia. Aprendí mucho de las diferentes culturas y todas las dinámicas que se dan. Ahora estoy pastoreando un ministerio hispano dentro de una iglesia angloamericana y la mayoría mexicanos, pero también tenemos venezolanos, colombianos, paraguayos, hondureños. Y realmente siempre el trabajo pastoral es un aprendizaje, Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes y sobre todo por la temática, ¿verdad? El ministerio de la palabra para la vida de la iglesia. Creo que es fundamental, es importante. Nunca como ahora se ha tornado más urgente el redescubrir el ministerio de la palabra para la vida de la iglesia. Porque si hay algo que al comienzo de todo dio vida a lo que hoy llamamos la creación, fue la palabra. Esa palabra que trajo a orden el caos y creó lo que llamamos cosmos, la palabra. Si hay algo que ha marcado la historia humana, es la palabra hecha carne, Jesucristo. Y si hay algo que va a mantener con vida a la iglesia de Dios, es la palabra que nos viene a través de la Escritura.
Y si hay algo que estamos hacia lo que viene, hacia el final, será nuestro encuentro con la palabra y el Dios de la palabra. Cuando escucharemos del Señor, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La palabra. La palabra. Y no nos olvidemos que sin la palabra no hay vida en la iglesia. Podemos tener muchas cosas. Podemos tener incluso mucha gente. Pero si no tenemos la palabra, no hay iglesia. No hay iglesia. Y agradezco la oportunidad de compartir con ustedes este tiempo. Y voy a empezar con lo que me asignaron como primera responsabilidad, el ministerio de la didaje bíblica y sus efectos en la trayectoria local, en la iglesia local, perdón. Lo primero que quiero hacer, y espero que el tiempo me dé para abordar en su integridad esto, es trazar una trayectoria de esto que llamamos el ministerio de la educación cristiana, el ministerio de la enseñanza, o para usar la palabra griega didaje, ¿no? La palabra encapsula una responsabilidad de la iglesia. Pero fíjense ustedes, cuando hablamos de este tema hay que delimitar algunos términos. Cuando hablamos de trayectoria, hacemos referencia a un movimiento o avance en un contexto marcado por el espacio y tiempo. Cuando hablamos de historia, hablamos de espacio y tiempo, ¿verdad? Nosotros somos seres históricos. ¿Por qué? Porque lo que nos identifica son elementos de espacio y tiempo. ¿Cómo nos identificamos? ¿Cómo empezamos a dar cuenta de nuestra identidad? Lo que preguntamos es, ¿de dónde eres? Espacio, ¿verdad? Soy del Salvador, soy de Guatemala. Espacio geográfico. Y tiempo, ¿cuántos años tienes? ¿Cuándo naciste? Tiempo, espacio y tiempo. Si no tenemos esos dos datos, no existimos históricamente. Entonces la historia es importante, la trayectoria es importante, ¿no? Y la fe cristiana es fundamentalmente una fe histórica, porque proclama a un Dios que ha actuado en medio de la realidad humana, y la realidad humana es histórica. Estamos viviendo en el año 2024. Estamos en el día 26 de enero. Fíjense cómo la historia va marcando nuestro devenir, ¿no? Eso es fundamental. Y esto, entonces, por esto la fe cristiana da cuenta de su expresión o vivencia en el marco de periodos históricos determinados. La vida de la iglesia cristiana no se da en el aire, se da en medio de la historia. Y esa historia ha hecho impacto en la vida de la iglesia, y la iglesia ha debido hacer impacto en la vida de esos momentos históricos, ¿verdad? Cuando hablamos de la didaje bíblica, hablamos de esta parte integral de la vida misma de la iglesia cristiana, que significa la transmisión del evangelio cristiano, el evangelium, ¿verdad? De tal forma que se exprese en una transformación evangélica de los educandos, pero no una transmisión meramente cognitiva, no una transmisión meramente de información que se procesa y se almacena, sino en función, esa transmisión
de la fe en función del proyecto restaurador de Dios por medio de Jesucristo. Y aquí hay algo que es muy importante enfatizar. Israel no fue convocado a través de Abraham para ser tesoro de Dios y punto. Si el Señor dijo, me seréis mi especial tesoro. Pero eso no fue el propósito. Porque antes de Israel ser convocado en Abraham, existía un propósito de Dios. Lo fundamental de la historia bíblica no es ni Israel ni la iglesia en el Nuevo Testamento. Lo fundamental de la historia bíblica es que Dios tenía un propósito. Y primero tuvo un propósito en su proyecto original, en la creación, que fue afectado por la rebelión del ser humano. Pero luego viene el proyecto restaurador, que abarca desde Génesis 4 hasta Apocalipsis. Israel fue convocado para ser instrumento de ese proyecto restaurador. Y su papel especial, además de recibir la ley, fue que a través de él viniera el Mesías. Y la iglesia fue convocada para seguir, para continuar el propósito restaurador de Dios. Dios no dependió ni de Israel, ni depende de la iglesia para llevar adelante su propósito restaurador. Él lo va a cumplir, por eso es que hay un fin de los tiempos y va a haber juicio. Entonces, cuando hablamos de la didaje bíblica, de la enseñanza, estamos hablando de algo muy serio, de cómo el pueblo de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento ha transmitido ese propósito restaurador de Dios que tiene que expresarse en vidas transformadas que den testimonio de la restauración que Dios está llevando a cabo de toda la creación. Así de serio es ese ministerio. Y digo esto porque a veces nos encontramos con sorpresas. Como dice la canción, sorpresa nos da la vida, ¿verdad? Recuerdo cuando recién llegamos a Ecuador, invitados por la iglesia para asumir como rector del seminario allí. Y el primer domingo con mi esposa estábamos alistándonos y identificamos una iglesia cercana. Teníamos nuestro hijo mayor de 6 años y el menor de 1 año. Y fuimos a esta iglesia temprano para la escuela dominical, como se llamaba antes. Y llegamos y mi esposa me pregunta cuando termina la apertura, que le llaman de escuela dominical y van a las clases, me dice, ¿cómo hago con los chicos? Le digo, bueno, averíguate quién está a cargo de las clases. Nuestro hijo mayor, el de 6 años, el menor se iba a quedar con nosotros. Entonces ella fue y le pregunta a la esposa del pastor, hermana, la clase para los niños de 6, 7 años, ¿quién la tiene a cargo? ¿Dónde está? Dice, hermana, dice, esa clase la tiene mi hija. Ella es adolescente, 12 años apenas, pero viera que no le gusta leer la Biblia a la muchacha. Y para que lea, le hemos puesto a enseñar esa clase. Y mi esposa decía, muchas gracias, está bien ya. Y se trajo otra vez a nuestro hijo con nosotros. Pero fíjense la razón, ¿verdad? Primero, un adolescente, 12 años. Segundo, no le gusta leer la Biblia. Y para que la lea, que enseñe, se castiga. Un ministerio de didaje bíblica así no tiene futuro en la iglesia y no honra al Señor, ¿verdad? Entonces, es importante recordar que la didaje bíblica es fundamentalmente cristiana porque su centro y énfasis es la vida y enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Ahora bien,
la didaje bíblica entonces juega un rol clave en la misión de la iglesia. Necesitamos invertir el mejor esfuerzo en todo lo que tiene que ver con este ministerio de la enseñanza. Que, ojo, no solamente se da en Discipulado Nazareno Internacional, como se llama ahora, ¿verdad? Que no solamente se da en la predicación, se da fundamentalmente, como vamos a ver, a través de la vida. Y la agencia fundamental de la didaje bíblica no es DNI o escuela dominical, si la siguen llamando así. La agencia fundamental de la didaje bíblica es la familia. Es la familia. Y es por eso que tenemos que hacer un reenfoque de nuestro ministerio de didaje bíblica como lo hemos tenido hasta ahora. En la perspectiva bíblica, el ministerio de la enseñanza, lo mismo que la predicación, son realizaciones de Dios mismo. Solo Él puede enseñar esa verdad por la cual el ser humano puede realmente vivir. Soy profesor de teología práctica en el nuevo doctorado en teología que acaba de empezar la Northwest Nazarene University en Nampa, Idaho. Es fíjense que el primer programa de doctorado en teología que empieza una universidad nazarena en los Estados Unidos es en la Universidad Nazarena del Northwest, y lo ha empezado en español. Ha recibido un fondo, una donación de una organización que le puso como condición de que para darle el fondo, además de hacerlo en inglés, tenía que hacerlo en español. Si no, no le daba el fondo. Y le dieron el fondo de varios millones de dólares, y la escuela graduada de teología se comprometió tanto con el asunto que primero lo ha empezado en español y el próximo verano lo va a empezar en inglés. Así que ese es un dato muy interesante, ¿verdad? Y cuando analizamos, vamos a estar hablando sobre la predicación en otra de las conferencias, pero cuando analizamos las raíces de la predicación o de la exposición de la verdad bíblica, así como cuando analizamos la enseñanza, perdemos de vista el hecho de que quien inició ambos ministerios fue Dios. Y por lo tanto, cuando predicamos y cuando enseñamos, estamos siendo herederos de un legado que nos viene de Dios mismo. Y Él nos va a evaluar a la luz de su propio paradigma, de su propio modelo. Así que nada hacemos imitando a modelos pasajeros, cuando el modelo lo tenemos en Dios. Él empezó siendo el pastor de Israel. Y el modelo contra el cual eran evaluados los pastores de Israel, sacerdotes y levitas, era el Señor mismo. Por eso la gran promesa que Él dio fue: os daré pastores según mi corazón. Porque Él es el modelo de pastor. Y Israel su rebaño. Así que es muy importante tomar en cuenta estos elementos para establecer el marco de referencia de que no estamos tratando con una actividad más en la vida de la iglesia. Estamos tratando con la vida de la iglesia misma. Y es por eso que debemos ponerle el cuidado que esto necesita. El Antiguo Testamento da testimonio de la pedagogía de Dios para Israel, su dirección interpretada mediante el sacerdote, el rey y el profeta, y señala hacia una enseñanza más personal e inmediata. Interesante, ¿no? Cuando el Señor va a revelarle su propósito a Abraham y hace ese diálogo interno y dice, ¿recuerdan cuando va a castigar a Sodoma y a Gomorra? ¿Voy a esconderle esta noticia a Abraham?
porque yo sé que Él después no solo me va a ser fiel, sino que enseñará, dice, a sus hijos. Tremendo eso, ¿verdad? Enseñará, ¿no? En Jeremías 31-34 tenemos, de acuerdo a la versión Dios habla hoy, ya no será necesario que unos a otros, amigos y parientes, tengan que instruirse para que me conozcan, porque todos, desde el más grande hasta el más pequeño, me conocerán. Yo les perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Yo, el Señor, lo afirmo. Es decir, yo pongo mi firma de que eso va a ser así. Eso es lo que dice esa expresión. Qué tremendo, ¿verdad? El propósito de la enseñanza es conocer a Dios, pero no conocer a Dios a través de la gnosis, sino a través del ginoskein. Son dos verbos diferentes. Gnosis habla de un conocimiento que viene como resultado de un proceso intelectual. De ahí viene gnoseología, ¿verdad? La palabra que es una rama de la filosofía, la teoría del conocimiento. Pero ginoskein, ese es el gran problema que tenemos con las traducciones, ¿verdad? Que cuando se habla de conocer, en el español solo tenemos un verbo, que es conocer. Pero hay diferentes tipos de conocimiento, ¿verdad? Está el conocimiento científico, que busca desentrañar los misterios del mundo material. Y como todo conocimiento científico, utiliza los sentidos, los 5 sentidos para ese conocimiento. Pero no toda la realidad se puede conocer a través del conocimiento científico. Ese es un tipo de conocimiento, pero no es el conocimiento. La época moderna, la modernidad, llevó el conocimiento científico a ponerse como el modelo y la razón como el eje de ese modelo. Y se hacían, yo recuerdo cuando fui a la universidad, plena época, la década del 70, la preeminencia del marxismo en las universidades en América Latina, que escuchaba frases tan absurdas como: demuéstrame científicamente que Dios existe y voy a creer. ¿Qué tontería más grande? Es una tontería. ¿Por qué? Porque Dios no es algo. Dios es alguien. Conocimiento científico. Pero está también el conocimiento matemático. Una vez que usted se aprende que 2 más 2 es 4, aunque le den 2 millones, usted nunca va a decir que es 5. ¿No es verdad? Porque aunque reciba el millón, por decir que es 5, queda usted en el ridículo. Y se vuelve millonario, pero un millonario ridículo. Y no vale la pena tener la etiqueta de millonario ridículo, ¿verdad? Pero está otro tipo de conocimiento. Y es el conocimiento personal. Acabo de conocer a varias personas por primera vez. Me han dado su nombre, de dónde son. Es la primera vez. Pero para conocerlas más, ¿qué tengo que hacer? Hablar más con ellas, pedir más información acerca de su familia, de su ministerio, ¿verdad? Porque el conocimiento viene a través de la comunicación. Entonces, cuando hablamos del conocer a Dios, no estamos hablando del conocimiento científico, tampoco del conocimiento matemático. Estamos hablando del conocimiento personal. Y ese es ginoskein, la palabra griega que la Septuaginta tradujo para el conocimiento que se usa en hebreo. Cuando Dios habla de conocerme, me conocerán, habla de una relación personal. No saberse la Biblia de memoria, no saber cuántos libros tiene y cuántos capítulos tiene cada libro. Es un conocimiento intelectual, sino conocer a Dios personalmente, al punto que llego a tener la convicción: yo
sé, decía Pablo, en quién he creído. Yo sé, yo lo conozco. ¿Ve? Antes de ayer estaba en todos los ajetreos preparando para venir y todo, y fui a la tintorería a sacar ropa, y en el apuro y todo, y llevé ropa además para dejar. Y cuando voy a pagar me vi que no tenía la billetera y dije, por favor, voy a regresar porque olvidé la billetera. Y me dijo la señorita, no se preocupe, Mr. Canales, cuando venga a recoger la ropa, paga por los dos, lo conocemos a usted. Y la única forma que me conoces es cada vez que voy a dejar y a recoger ropa. Y la saludo y le pregunta cómo está y qué sé yo. Y llego a la casa y le digo a mi esposa, mira lo que me dijeron en la tintorería, entre tanto cliente que llega, ¿verdad? Que no me preocupe, que cuando vaya a recoger ahí pago de los dos. ¿Es conocimiento científico? ¿Matemático? Personal. Personal. Entonces, cuando el Señor dice, me conocerán, está hablando de la relación personal. ¿Cuánto de lo que conocemos de Dios nos ha ayudado a acercarnos más a Él como persona? Ese es el desafío. En eso estamos. Isaías 54:3, el Señor mismo instruirá a todos sus hijos y grande será su bienestar. Cuando la instrucción de Dios es atesorada y es vivida, la vida tiene sentido. Y al tener sentido hay el shalom, eso es lo que significa bienestar, shalom, que significa armonía, que todo está moviéndose de manera armónica. Ese es el shalom. El shalom no es la paz de la quietud, es la paz dinámica de la armonía. ¿Por qué? Porque al conocer a Dios, conocemos su propósito y vivimos en función de ese propósito, y entonces la vida tiene sentido, aún en los momentos en que la vida duele, aún en los momentos cuando se pone cuesta arriba, aún cuando todo parece cerrado, podemos todavía decir, yo sé que mi Redentor vive y aún he de confiar en Él. Eso es conocer a Dios. Aunque mi padre y mi madre me abandonaran, dice el salmista, con todo el Señor me recogerá. ¿Por qué? Porque lo conozco y sé quién es. Entonces, la promesa de Isaías 54:13 es la que se cumplió cuando Jesús, proveniente de Nazaret, vino enseñando en la sinagoga de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. Alguien que pudo afirmar, yo soy la verdad, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso es que tenemos que revisar no solamente nuestra educación cristiana, tenemos que revisar también nuestro evangelismo. A veces hemos hecho del evangelismo una estrategia tan mecánica que lo que estamos haciendo es vender un producto, pero no proclamando el evangelio, el evangelium. Y a veces estamos tan presionados por hacer, mira, es fácil, la cosa es fácil. ¿Tú crees en el Señor? Sí, yo creo, sí. Solo repite esta oración conmigo. Y ya. ¿La repetiste? Sí. Ya eres salvo. No, Señor. No es así. No es así. Repito, tercera vez. No es así. Porque estamos compartiendo información, pero no hay transformación. Y la conversión es eso, transformación. Y eso no es automático. Tiene que conocer a Jesucristo. Tiene que haber una relación personal.
lo que estamos haciendo es invitarle a que conozca a Jesucristo. El famoso ven y ve de los discípulos. Así que no nos engañemos con falsos triunfalismos, que solo nos sirve para reportar, por supuesto, pero que no está totalmente conectado con la misión de Dios. La proyección de esa verdad abarca a la humanidad en la promesa que la verdad misma expresa, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque tomaré de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Tomará de lo mío, tomará de mí, de lo que soy, y lo compartirá, para que nosotros también seamos como Él. Seamos como Él, no solamente de saber más. Cuando la promesa se cumplió en el día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie, alzó la voz. Las autoridades les ordenaron que dejaran de enseñar, ¿recuerdan? Pero de nada valió, porque el Espíritu los había levantado como maestros del pueblo. Desde entonces el mismo Espíritu continúa dando dones a la iglesia, a algunos maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de que cumpla su ministerio. Tremendo cuando Pedro y Juan son apresados, ¿verdad? Y le dicen, mire, vamos a soltarlos, pero no vuelvan a hablar de ese tal Jesús. ¿Y qué dijeron ellos? Se sorprendían porque dicen que eran del vulgo. Pastores. Y sin letras. Como diciéndoles a los sacerdotes, bueno, nosotros somos aquí los encopetados, ¿verdad? Los másters, los licenciados, los bachilleres. Pero esta gente, ¿quién es? Pero se sorprendían. Así que le dijeron, miren, ustedes van a callarse la boca y van a ir tranquilos. Dijeron, no, señor. No podemos. No se trata de que querramos, no podemos. Porque lo hemos conocido. Juan va a decir en su epístola, lo que vimos, lo que oímos, lo que tocamos, eso os anunciamos. Conocer a Cristo, tener relación con Él, es ser receptores de una transmisión de vida nueva que solo Él puede dar. Y eso nos lleva a vivir como Él antes de hablar de Él. Vivir como Él y poder decir, no podemos vivir de otra manera porque conocemos a Jesucristo. Ese es el propósito de la educación, de la didaje bíblica. Ese es el testimonio que tiene que haber en cada creyente en nuestras congregaciones y distritos. No podemos vivir de otra manera porque somos de Cristo. Con base en lo anterior, una pregunta es fundamental. ¿Cómo ha asumido la iglesia la relación entre la propia enseñanza de Dios en el Espíritu y su ministerio docente? En otras palabras, también se puede plantear la interrogante de esta manera. ¿De qué manera la iglesia ha comprendido la tarea de establecer y llegar ella misma a ser un medio del Espíritu, una señal e ilustración de Dios mismo a su pueblo? La didaje bíblica no se trata de mejores métodos para transmitir información. La didaje bíblica se trata de mejor estilo de vida para modelar a Dios en nosotros. ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo a Moisés cuando convocó a todos los padres de Israel? Y estas palabras
que te doy hoy, ¿qué? Las enseñarás. Ojo, pero ahí vienen los especialistas en currículum y dicen, a ver, ¿cuáles son para hacer el currículum de DNI, de la escuela dominical, los próximos 4 años? Pero no, dice, las enseñarás al levantarte y al acostarte. Y uno dice, ¿cómo es eso? Hay que tener devocional en la mañana y en la noche. Cuando andes por el camino. No, lo que está diciendo es, vas a enseñar esto modelando, viviendo, que cuando empiece el día, tus hijos sepan que eres hombre y mujer de Dios. Y que después de todos los trajines del día se vayan a acostar sabiendo que eres hombre y mujer de Dios. Que cuando vayas por los caminos, ¿qué simboliza el camino en la cultura de Oriente? Camino simboliza estilo de vida. ¿Qué simbolizan las manos? Acciones. Que cuando vayas por los caminos, en las decisiones que hagas en la vida, que tus hijos vean que eres hombre y mujer de Dios. Las enseñarás. Por eso es que el modelo por excelencia de la didaje bíblica es el modelaje. Encarnar en nuestra vida la verdad de Dios. Y eso no se hace de la noche a la mañana, obviamente. Este es el breve recorrido que haremos para tener una visión panorámica del movimiento histórico que se ha dado respecto a la educación cristiana en la vida de la iglesia. Sigo usando el término educación cristiana en vez de didaje. Didaje es una palabra de domingo, sofisticada, para que ustedes se luzcan ante los demás y se sorprendan. Ah, mira cómo habla este maestro, este pastor de la didaje, ¿no? A veces usamos palabras y la gente se nos va por ahí en un vuelo interplanetario. Nosotros seguimos en el sermón y ya los perdimos, ¿verdad? Porque ni siquiera les hemos explicado de qué se trata, ¿verdad? Así que vamos a mantenernos a ras del suelo, ¿ok? Primero, ¿cómo fue que se dio esta didaje bíblica, esta educación para la vida en la fe desde el pueblo de Israel hacia la iglesia? La enseñanza es central en la vida de Israel. Es mucho más que la comunicación de un conjunto de conocimientos. Es el camino en el cual Dios conduce a su pueblo. La consigna para Israel fue que debía recordar a cada generación ¿qué? Las maravillas que Él ha hecho a fin de que se puedan cantar sus alabanzas, que puedan cantar sus alabanzas y obedecerle. Ojo con eso. Aquí los pastores para trabajar con sus ministerios de alabanza. La alabanza no significa solamente cantar. La alabanza no requiere solo que nos sepamos las letras de las canciones que cantamos, ni que conozcamos los ritmos de las mismas. El pueblo de Dios realmente alaba cuando vive lo que canta. Porque la alabanza a la luz de la Escritura es testimonio. Quiere decir que cuando se canta solo por cantar, primero que no estamos alabando y segundo que estamos siendo mentirosos. Ya es un segundo problema, ¿verdad? Y tercero, si para colmo la alabanza no tiene fundamento bíblico, estamos siendo herejes. Fíjense, dice que había que recordar a cada generación, pero no recordar como un ejercicio solamente de la memoria. La connotación aquí es revivir aquello que se ha vivido para que esta nueva generación dé testimonio también del mismo Dios.
del cual le hablaban sus abuelos y sus padres. ¿Por qué en la Pascua, cuando celebran la Pascua, los judíos ponen sillas alrededor de su mesa y dejan siempre una silla vacía? La Escritura dice, para que cuando tu hijo te pregunte, ¿y esta silla? Tú le recuerdes, éramos esclavos en Egipto. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Y el Señor nos arrancó por su gracia y nos sustentó en el desierto y nos ha guiado hasta este momento. Este es el Dios en el que creemos. Y cuando ese hijo que no vivió la experiencia del desierto sea adulto y haga lo mismo y sus hijos le ponen, ¿y esta silla? Éramos esclavos en el desierto. ¿Ve? No es solo, es interesante que a veces las iglesias invierten tiempo, dinero, energías, porque a veces terminan peleados, para celebrar el aniversario de la iglesia local, pero no recuerdan cuándo empezó la iglesia, el día de Pentecostés. Sí, porque yo como pastor he visto que hasta se pelean por una fiesta de aniversario y que no, que a mí me dieron la presa de pollo más chiquita y que yo soy el mayordomo y el tesorero. Es una pelea tremenda, ¿verdad? Que no me gusta el pollo que hacen los guatemaltecos, sino yo soy hondureño y esto y lo otro. Es un lío tremendo, ¿verdad? Mejor no celebración. Vamos a ayunar. Pero es interesante lo que dice, ¿verdad? Ahora, este recuerdo no es un simple ejercicio intelectual ni la enunciación de los hechos del pasado. Es más bien una dramatización en la cual la generación joven participa de esos hechos. El padre tiene que transmitirlo de tal manera que hace que el hijo o la hija perciba qué es lo que está detrás. Perciba qué es lo que está detrás. Porque cuando llegue a ser adulto, él va a experimentar lo mismo. A lo largo de nuestro ministerio hemos pasado momentos difíciles como familia. Y allí, alrededor de la palabra, en nuestros tiempos devocionales tomados de la mano, les decía, hijos, este es un problema serio. La abuelita, el abuelo, qué sé yo, tiene que ser sometido a esta cirugía, no nos dan garantía y todo, pero vamos a ponerlo en las manos de Dios. Él tiene la última palabra. Hay cosas que nosotros no podemos hacer, hay cosas que Dios sí puede hacer. Vamos a orar. Vamos a dejar esto en la mano del Señor, porque nosotros sabemos que Dios es fiel. Y ellos estaban pequeños. Pero hoy que nuestros dos hijos están casados, los hemos escuchado decir lo mismo al nieto. Dios es fiel. No solo porque mi papá lo contó, sino porque yo lo sé también. Dios es fiel. Eso es lo que tenía que hacer el pueblo. Eso es la educación cristiana. Porque a veces tenemos clases ahí para entretener a los niños. Cuando recién llegamos a Paraguay no teníamos que pastorear, pero como decía Carlos, siempre estábamos inquietos por pastorear, porque es la manera como meterse en la vida de la gente, ¿verdad? Y al comienzo asistíamos a una congregación que durante el culto los niños no tenían nada preparado para ellos. Y al lado había un jardín grande, ahí se ponían a jugar fútbol, en pleno culto. Estábamos ahí, de pronto el gol, el grito de gol ahí, ¿verdad? Y los demás decían, ese fue mi hijo, seguro, ese gol es de mi hijo. O sea, ni prestaban atención al pastor. Y mi esposa le dice al pastor, pastor, me gustaría colaborar con la iglesia. ¿Puedo preparar algo para los niños en la hora de...? Ah, claro, hermana, adelante. Y por mi esposa, ¿para qué hizo la oferta? Le dieron un salón pequeño donde entraban todos los niños de 2 hasta los 12 años. Terrible. Mi esposa llegaba a la casa, no sé si era una excusa para no cocinar, pero decía, no tengo fuerza para cocinar.
Decía, estoy extenuada. Viera cómo se agarran de los pelos ahí, se golpean y se dicen de todo. ¿Era el reflejo de qué? Familias resquebrajadas. Entonces, ¿qué era lo que estaban escuchando? ¿Cómo estaba afectando la vida del hogar? Y empezó ya un trabajo ahí diligente con esos niños que hoy son líderes. Tenemos el gozo de verlos ahora formando sus hogares. Y la consigna era, ustedes tienen que formar el nuevo Paraguay. No pueden seguir viviendo de la misma manera. Tienen que formar el nuevo Paraguay. Cuando hablamos con ellos, pastor, hermana Dita, somos el nuevo Paraguay. La fe que transforma a través de la enseñanza, la didaje bíblica. Muy importante, ¿no? A medida que se relata la historia, el joven israelita cruza con su pueblo el Mar Rojo, acampa en el desierto, recibe la ley, entra en el pacto y es introducido en la tierra prometida. El relato es, por tanto, un medio de participación en la historia de Israel, un medio de participación en Yahvé. Esta es la razón por la que la instrucción tiene lugar en el culto, tanto en el culto comunal del pueblo, la sinagoga, como en la familia. La ceremonia genera una explicación y la explicación produce confesión y alabanza. El día de mañana, cuando sus hijos les pregunten qué significan todas estas enseñanzas que nuestro Dios nos ha dado. Es transmitir de generación en generación. ¿Cuántas veces, y pasó conmigo mismo, crecido en la iglesia del Nazareno, cuando yo nací mi madre ya era creyente, pasé por todas las clases de escuela dominical, ministerio juvenil, y cuando llegué a la universidad, fue el desastre. Yo estudié economía, les dije, en plena época de marxismo en las universidades, aunque la universidad en la que estudié era privada, pero igual en economía, economía política 1, el primer tomo del Capital, economía política 2, tomo 2, economía política 3, tomo 3. Y yo decía, ¿y cómo respondo a esto? Sinceramente yo me sentí estafado. ¿Qué he estudiado estos 18 años pasados de mi vida en la iglesia? ¿Cómo voy a responder a esto? Pasé una crisis. Por 2 años no asistí a ninguna iglesia evangélica. No es que me fui al mundo, porque ya sé que ustedes están tratando de imaginarse y van a decir seguro, Ave María Purísima, sin pecado concebido, ¿no? Me metí en la política, fui líder estudiantil y ahí conocí a muchos de los dirigentes de izquierda en el otro lado, no en el lado del discurso, de la plataforma, en su vida personal. Y también me decepcionaron. Hasta que descubrí que en la universidad se reunía un pequeño grupo de jóvenes creyentes de varias iglesias. Cuando me dijeron eso, dije, ¿será posible que alguien esté en la universidad y sea creyente todavía? Por la crisis que yo estaba viviendo. Y cuando me acerqué a ese grupo, su acercamiento a la palabra era tan diferente que me impactó. Y empecé a ir fiel al grupo. Realmente redescubrí la palabra de Dios. Y eso me llevó de vuelta a la iglesia. ¿Ve? Porque yo conocía de la Biblia, sí, conocía de la Biblia. Había participado en concursos de lo que se llamaban esa velocidad bíblica. Ustedes conocían eso, ¿verdad? Velocidad bíblica. Sí, yo sabía dónde estaban los libros, sí, era primero.
conocía del libro, pero no conocía a la persona de la cual el libro habla. Y esa es otra cosa. Cuando la Biblia empezó a cobrar vida para mí, me convertí en un lector asiduo de la palabra, porque quería conocer al Logos, la palabra de Dios, a Jesucristo. Y eso cambió totalmente mi perspectiva, porque de eso se trata, hermanos, de que la didaje bíblica transmita vida, porque eso nos va a ayudar a tener vida. ¿Me avisas cuando me paso, hermano? No sé, ¿ya me pasé? Periodo intertestamentario, voy a dar unos saltos. En este periodo se vio la progresiva legalización de la enseñanza, y hay que poner atención a esto porque muchos problemas que tenemos hoy vienen de alguna de estas épocas históricas. La Torá fue perdiendo mucho de su carácter dinámico y paulatinamente fue convirtiéndose en un conjunto complicado de preceptos que se cumplían mecánicamente. La voluntad de Dios se vio cada vez menos como su bondadosa conducción y cada vez más como un complejo manojo de preceptos que exigían un penoso esfuerzo a la voluntad de la persona. Este fue el conflicto clave entre Jesús y los escribas y fariseos. Recuerdan todas las peleas, ¿verdad? Hay un libro que ustedes probablemente conocen, Las controversias de Jesús, de John Stott. Tremendo, donde cada pelea entre Jesús y estos escribas y fariseos era por la norma, por la letra, pero no hay vida. Las discusiones sobre el sábado, ¿por qué sanas en sábado? Hay 6 días para sanar, el sábado no. Y las palabras que usa Jesús para dirigirse a ellos son fuertes. Los traductores diplomáticamente las han suavizado, pero son fuertes. Porque estaba enojado. Porque siempre la legalización de la verdad de Dios se convierte en una prisión, en un traje forzado que no transmite vida. La enseñanza de Jesús estableció la preeminencia de la acción redentora de la gracia de Dios. Su enseñanza era la ilustración del comportamiento de Dios con sus criaturas en la irrupción de su reino sobre la totalidad de la vida del ser humano. De modo que la acción de Dios en Jesús es al mismo tiempo la doctrina y la enseñanza de Dios. Jesús es el maestro en forma distinta de los escribas y los fariseos. Por eso es que al final del Sermón del Monte, ¿cuál fue la expresión? Se admiraban de su enseñanza, de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ojo, en ese juego de palabras, les enseñaba como quien tiene autoridad. No dice les enseñaba como quien tiene poder, Basilea. Porque los escribas tenían poder, los sacerdotes tenían poder. Poder es la capacidad que tiene una persona al ser parte de una institución. Cuando usted es instalado como pastor, junto con el cargo viene una cuota de poder eclesiástico, que le permite a usted convocar a la junta, que cuando usted para en el púlpito la gente lo escucha. ¿Por qué? Porque hay una cuota de poder institucional que le da respaldo para eso. Pero una cosa es tener poder que viene con el cargo y otra cosa es tener autoridad. La autoridad no viene con el cargo, la autoridad se gana. El poder
Es parte del engranaje institucional. La autoridad se genera en la relación con las personas. Usted puede ser el superintendente de distrito, tiene el poder para convocar y guiar a los cuerpos que usted dirige y tomar decisiones. Pero eso no significa que usted tenga autoridad. El hecho de que le obedezcan los pastores cuando le obedecen, que no es lo normal hoy, es porque usted tiene poder. Cuando los miembros de su iglesia le obedecen, que tampoco es normal, es porque usted tiene poder como pastor. Que no me vea el pastor, que no sepa el pastor. ¿Ve? Eso es poder. Autoridad es cuando a usted lo buscan para pedir su opinión porque le respetan. Y porque saben que usted transmite sabiduría. Que usted tiene oído atento a la persona. Y que usted sirve como siervo de Dios, al rebaño de Dios. Porque recuerde que no es su iglesia, es la iglesia del Señor. En mi iglesia, dicen muchos pastores, cuidado pastor, no se la crea, no es su iglesia. Usted está ahí como mayordomo, como administrador y va a dar cuenta un día. Porque hay algunos pastores que se imaginan y a veces tienen medio pesadillas pensando que son el cacique, ¿verdad? El jefe, el capo. Yo sé que el término capo tiene una connotación negativa, ¿no? Pero en el italiano es el jefe. Si usted es italiano, en su pasaporte dice el capo de la familia, fulano de tal, jefe de la familia, ¿ve? Sí, yo sabía que ustedes iban a sonreír con lo de capo, ¿verdad? Está más asociado a la mafia, ¿no? Pero igual, cuando usted actúa como capo, cualquiera sea la connotación que usted le dé, no se la crea. Porque el capo de capos le va a pedir cuentas. Le va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con mi rebaño? Mi familia. No sé si les he compartido, me impactó mucho cuando leí una experiencia dramática en la vida de Karl Barth, famoso teólogo suizo. Él había regresado recién de obtener su doctorado en Alemania, en una de las mejores universidades luteranas. Él, hijo de ministro reformado en Suiza. Y regresa a Suiza, y en Suiza la iglesia oficial del Estado es la iglesia reformada. Y ahí quien contrata a los pastores es el Estado, porque el diezmo se lo cobra el Estado. Usted no tiene ni que predicar sobre el diezmo. Por eso es que los pastores ganan buenos sueldos, $8,000, $10,000 al mes, ¿no? Y regresa Barth a Suiza y lo asignan a una iglesia, una congregación pequeña en los Alpes suizos, una congregación de campesinos suizos. Y él cuenta, yo creo que muchos se van a sentir identificados con esto. Él dice, me encontraba yo el sábado a las 11 de la noche, ojo, sábado a las 11 de la noche, haciéndome la pregunta que todo pastor evangélico se hace. ¿Qué voy a predicar mañana? El gran Barth, doctorado de Alemania. Me encontraba yo el sábado a las 11 de la noche haciéndome la pregunta que todo pastor evangélico se hace: ¿qué voy a predicar mañana? De pronto se apoderó de mí un gran temor. Y me dije,
¿quién me creo yo que por tener un doctorado de una universidad alemana considero que esta humilde congregación de campesinos no es digna de recibir palabra de Dios? Y dice, caí de rodillas y llorando le pedí perdón a Dios y le prometí que nunca más iba a cometer tal pecado. ¿Y saben qué empezó a predicar? Una serie de mensajes sobre la epístola a los romanos, que fue la base de su comentario a los romanos, la obra publicada años después, que los historiadores de la teología consideran que fue la obra que puso frontera entre la teología moderna y la teología contemporánea. ¿Dónde empezó eso? En una humilde congregación de campesinos, cuando un vocero de Dios decidió ser instrumento de Dios para ministrar al rebaño de Dios. De eso se trata. El rebaño es de Dios. Cristo murió por ellos y nosotros tenemos que ministrarles. En la comunidad primitiva cristiana, esta comunidad prolonga la línea de la enseñanza de Jesús, incluyendo la muerte y la resurrección de Cristo y el advenimiento del Espíritu. La vida de la comunidad primitiva en todas sus formas es sostenida e impregnada por la conciencia de ser el cuerpo en que habita el Espíritu, del poder viviente del Señor resucitado. La enseñanza participa de este carácter. Pablo, por ejemplo, espera que su enseñanza sea oída y recibida en la iglesia cuando son leídas sus cartas en el poder del Espíritu. La enseñanza en la iglesia primitiva no era una simple actividad humana, la comunicación de una doctrina al alcance de todos y transmitida por medio de cualesquiera técnicas que se tuvieran a disposición. La capacidad y autoridad para enseñar son un don del Espíritu, expresión de la multiforme gracia de Dios para la edificación y la conducción de la iglesia. Quiere decir que quienes deben estar en el ministerio de la didaje bíblica en la iglesia de Cristo tienen que ser las personas que han sido equipadas con el don de la enseñanza, no solo las que tengan voluntad para hacerlo. A veces sé que hay que hacerlo porque no hay quien lo haga. Nos ha tocado trabajar en congregaciones donde al comienzo mi esposa y yo hemos tenido que hacer diferentes ministerios, pero a medida que hemos ido conociendo a la gente, ayudándoles, y la tarea de la iglesia es, cuando una persona confiesa a Jesucristo como Señor y se compromete con Él, ayudarle a descubrir sus dones espirituales. ¿Por qué? Porque los dones espirituales son los recursos con los que el Espíritu ha equipado a la iglesia para cumplir su misión. Y todo ministerio en la iglesia debe estar fundamentado en los dones del Espíritu. Porque si no está fundamentado en los dones del Espíritu, son meras actividades, no son ministerios. Si ustedes leen 1 Corintios 12, cuando habla de que Dios es el mismo, el Espíritu es el mismo y Jesucristo es el mismo, la base trinitaria de los dones del Espíritu, lo dice no por pura casualidad. Y pone en ese orden los dones, ministerios, y Reina Valera traduce resultados, operaciones, traduce Reina Valera, Dios habla hoy, resultados. Y esa secuencia no es gratuita. Quiere decir que los dones del Espíritu fundamentan ministerios, y cuando estos ministerios se realizan en función de los dones, hay fruto. Hay fruto, si no, no hay fruto. Por eso en las iglesias que yo he pastoreado, y actualmente estoy pastoreando, yo siempre enseño que todos somos ministros. Y los ministros tienen ministerios. Y los que no están ejerciendo ministerios son misterios.
Y yo no he sido llamado a ministrar a misteriosos, sino a ministros, a ayudarles, a equiparles, a afinarles esos dones para que puedan ser ministros. Ministros. Los dones no se solicitan, los dones se descubren, porque los dones ya han sido dados por el Espíritu, como Él quiere, dice Pablo. Él reparte. Nos toca descubrirlos. El contenido de la enseñanza se centraliza alrededor del acto redentor de Dios en Jesucristo. Entre los varios tipos de enseñanza que hubo, interpretación del Antiguo Testamento, enseñanza de los hechos del Evangelio, la vida y enseñanza de Jesús y enseñanzas éticas. Luego, Pablo comparte con sus lectores ciertas tradiciones, lo que le ha sido dado, transmitido, es decir, cierta cantidad de verdades y hechos que ha recibido de la comunidad cristiana. No obstante, afirma haberlos recibido del Señor. De este modo, enseñanzas humanas, los elementos de la tradición apostólica son tomados y colocados dentro de la actividad del Señor mismo, quien entrega a la comunidad en la enseñanza apostólica su propia enseñanza divina en poder de su Espíritu. Enseñanza, confesión, martirio. Ojo, esto es muy importante. La enseñanza, cuando es asumida y es vivida, da la base para confesar. Confesar no es solo declarar. Confesar es compromiso. Y el término que en el Nuevo Testamento se usa para testigo es martureo, cuya traducción es mártir. Nosotros le hemos dado la otra interpretación más romana, más latina, del que testifica ante un jurado, pero el término que se usa es martureo. Y cuando se le dice a la iglesia en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona, no quiere decir sé fiel hasta que vivas y luego seas pasado al cielo. No, sé fiel hasta el punto de que si tienes que morir por tu fidelidad, yo te daré la corona. Sé fiel cada día. Y si tienes que morir por tu convicción en Jesucristo, tienes tu corona. Si has sido fiel. Ser testigo es ser mártir. Es ser mártir. Y nadie habla de que ha recibido el don del martirio, ¿verdad? Todos quieren el don de presidir. Y no vamos a hablar de los dones, sino abro otra cosa, una discusión. Pero hacia fines del desarrollo del Nuevo Testamento, más patente en el siglo II, se da un proceso de legalización de la doctrina en su lucha contra las herejías y la ética de la iglesia. El catecumenado se convierte en un paso formal previo al bautismo. A partir de la era constantiniana, la iglesia pagó un precio alto por la recepción grande de paganos y por la nueva relación con el poder político, la religionización del cristianismo, debilitamiento del catecumenado, o lo que hoy llamamos de discipulado, el dominio de los símbolos y la acción simbólica sobre la vida religiosa, bautismo, Eucaristía y penitencia, las catedrales y la ausencia de enseñanza. Tengo que correr aquí porque realmente en ese momento en que el emperador Constantino dice que se convirtió al cristianismo, aproximadamente el siglo IV de nuestra era, ¿qué pasó? Que recuerdan que hasta esa época la iglesia no se reunía en templos. 4 siglos estuvo la iglesia sin templos, oficialmente hablando. ¿Pero qué pasó? El cristianismo pasó de ser una religión perseguida al convertirse con Constantino, dice que se convirtió, sacó un decreto. Todos los que viven bajo mi reino son cristianos. Ahí murió la didache, el discipulado. ¿Por qué? Porque los líderes de las iglesias no se daban abasto para discipular. Además, la gente era analfabeta. Es en esa época que empieza a surgir lo que se conoce como la religiosidad popular. ¿Qué se usaba para discipular, entre comillas? Bueno, vamos a ubicar, y además César regaló
los templos de religiones paganas se los regaló a los cristianos y ahí empezaron a usar templos. Así que cuando nos peleamos por tener un templo, no es que estamos siendo muy auténticos cristianos realmente, estamos siendo cristianos constantinianos. ¿Qué pasó? ¿Cómo se va a discipular a la gente? ¿Cómo se le va a dar instrucción? Vía el recuerdo de las personas que han sido fieles, los santos. Entonces hay que tener a santos aquí para que la gente cuando los vea, yo quiero ser como él. ¿Ve? Ese es el origen de muchas de las prácticas que se llama la religiosidad popular y que muchas veces nosotros criticamos con furor, sin darnos cuenta que también tenemos nuestros propios santos, ¿verdad? Solo que no los tenemos así en el templo, ¿verdad? Tenemos a San Wesley, San Wiley, San Carlos Cordero, y así sucesivamente, ¿verdad? Fíjense cómo se va distorsionando la didaje, porque la iglesia es rebasada por la cantidad de gente y se da una estandarización de una supuesta vida religiosa y ya se empieza a medir la fidelidad por las veces que se asiste al templo, las veces que se participa de la comunión, la confesión y todo eso. ¿Ve? Cómo esas prácticas van distorsionando la autenticidad de el discipulado. En la Reforma se busca un restablecimiento de la enseñanza de la palabra y tratando de restituir la palabra de Dios al lugar central que le correspondía. Un esfuerzo de esta magnitud debía estar asociado a una profunda transformación del ministerio docente de la iglesia y se restaura la confirmación precedida de un periodo de instrucción. No quiero hacer historia en eso, pero ustedes probablemente ya la conocen. Lutero exige que los padres se involucren en la instrucción cristiana de los hijos, que debía examinarse a las personas antes de admitirlas por primera vez a la comunión. Se produce un restablecimiento de la predicación de la palabra de Dios y su consecuente instrucción, y la comprensión de los reformadores de la enseñanza de la palabra de Dios no estuvo suficientemente protegida contra el peligro de la intelectualización, los credos y su riesgo de convertirse en prueba del conocimiento de la doctrina cristiana, porque si se recitaba el credo, ya estás aprobado, pero eso no era suficiente, no era suficiente. Entonces, estoy corriendo aquí, la era moderna, el ministerio docente de la iglesia se debate en el terreno de la tensión entre el fundamentalismo y el liberalismo. El surgimiento del movimiento de la escuela dominical tuvo rápida acogida en el contexto de las iglesias nacidas como resultado de los movimientos de avivamiento. Un riesgo de este esfuerzo era la desconexión de la enseñanza bíblica del culto, donde la oración y el sacramento apuntan a la realidad trascendente. Lo anterior produce un aislamiento de la letra de la Biblia. Entonces se la enseña y aprende como simple materia de estudio, llegándose a la pérdida de su dimensión espiritual. Cuando se ha perdido la dimensión espiritual de la enseñanza de la Biblia, la educación cristiana pasa a ser un quehacer o actividad, como muchos de los que consumen la atención de las congregaciones cristianas y las tienen ocupadas, pero sin conexión con la misión fundamental. Es más, si solo hiciéramos un examen de tipo intelectual acerca de la Biblia, muchos saldrían reprobados, ¿verdad? Gracias por su honestidad. Pero aún así, eso no es lo relevante. Lo relevante es también el efecto en la vida de la iglesia. Debemos recuperar la relación fundamental entre la didaje bíblica, voy cerrando aquí, y el camino. Debe ser instrucción para el camino, para la vida. Esto es fundamental, hermanos. Les dije, cuando hablamos de didaje, de enseñanza en el pueblo de Dios, no hablamos de una gnosis que da como resultado iniciados. La didaje bíblica hace énfasis en un querigma que da como resultado testigos. La gnosis puede dar lugar a eruditos, pero sin vida espiritual.
La didaje bíblica que se transmite como un querigma debe tener como resultado testigos que transiten el camino. Recuerden que el primer nombre que recibieron los cristianos fue los del camino, los que siguen el camino de aquel que dijo que era el camino. Y camino es sinónimo de, en la cultura oriental, estilo de vida. Es decir, la enseñanza bíblica, su mejor prueba no es cuánto sabemos, sino cómo vivimos. Cómo nuestro testimonio impacta, nuestro testimonio de transformación. Si antes éramos machistas, hoy no lo somos. Si antes éramos autoritarios, hoy no lo somos. Si antes hacíamos todo a nuestra manera, hoy lo hacemos a la manera de Cristo. Eso es lo que Pablo quiere decir cuando dice: yo estoy con Cristo juntamente crucificado. Tremendo. Dice, es como si yo ya no existiera. Es como si en mi cuerpo existiera ¿quién? Cristo. Qué tremendo modelo. ¿Cuántos Cristos y cuántas Cristas tiene usted en su congregación y en su distrito? Empezando por el superintendente y empezando por el pastor. ¿Cuántos nos comportamos como Cristo? ¿Cuántos vivimos como Cristo? Ese es el resultado de la didaje bíblica. La didaje bíblica debe retomar su dimensión litúrgica. Es enseñanza que reactualiza el proyecto redentor de Dios. Debe recuperar el sentido de reverencia. Dios está enseñando a su pueblo, pero también debe equiparnos para la alabanza de los grandes hechos de Dios y para la confesión de nuestra fe en Dios. Cuando hablo de la dimensión litúrgica, liturgeo, no estoy hablando solo de la adoración como culto, sino de la adoración como servicio, porque la liturgia es eso, servir a Dios. Y cuando hablemos de la predicación vamos a hablar un poco más de esto. La didaje bíblica debe reactualizar el accionar redentor de Dios, la dimensión sacramental de la vida y contenido vital de los sacramentos. La enseñanza bíblica debe ayudarnos a redescubrir que el día a día es sagrado, es un regalo de Dios, que el abrir nuestros ojos a la mañana es un milagro. Ninguno de ustedes, cuando nos despedimos hoy, podemos garantizar que mañana vamos a estar aquí sentados, ¿no es verdad? Aunque me lo firmen con notario, porque la vida depende de Dios. Y cuando abrimos los ojos decimos: oh, milagro de la gracia de Dios, un día más para ser testigos de Dios. Ese es descubrir el sentido sacramental de la vida. La vida es sagrada porque es dada por Dios. La didaje bíblica debe recuperar su dimensión neumatológica. Su autoridad y capacidad se derivan de la acción del Espíritu Santo, dones y ministerios. Bien. Bien, hermanos, disculpen que me pasé un poco, pero un placer.